La amnistía y el indulto están en la Constitución, así estaba también en el 86, la Constitución del 86, circunscrita al delito político, punto. Delito político. Y de acuerdo al Código Penal, el delito político es la sedición, la asonada y la rebelión. Lo correcto, digamos, procedimentalmente sería determinar qué es rebelión, qué es asonada y qué es sedición, y quitarle, de acuerdo a la voluntad de la autora del proyecto o la ponente, restringir la rebelión a una serie de circunstancias que excluyen los delitos ambientales. Ese debería ser, digamos, el orden lógico. Yo la verdad no creo que en el mundo se restrinja el delito de rebelión, de sedición y de asonada en ese mismo sentido que pretende la ponente. La rebelión es que un grupo de ciudadanos, no una porción del Estado, sino un grupo de ciudadanos, decide no aceptar el estado en el que se encuentra. Y decide cambiarlo no por las reglas del juego que ha impuesto ese Estado. La asonada tiene una dimensión menor, es un hecho local muy transitorio, y la sedición también tiene un hecho menor. Por ejemplo, el sedicioso no busca cambiar la Constitución, sino un gobierno, y lo hace de acuerdo a unas normas que no son las que están instituidas en el orden legal vigente. El delito político no es un delito internacional. Fuera de la frontera en donde el rebelde se ha alzado, no es delincuente. El delito político es transitorio. Solo se refiere al Estado sobre el cual ese ciudadano o esa ciudadana, colectiva o individualmente, se ha alzado contra el Estado. Una vez pasa la frontera de ese Estado en cualquier lugar del planeta, no es un delincuente, es simplemente un delincuente a los ojos del Estado contra el cual se rebela. Y esa es la gran diferencia entre el delito político y los demás delitos. E incluso los peores delitos son los delitos contra la humanidad, en donde la frontera nacional no existe. El crimen contra la humanidad permite a cualquier juez en cualquier lugar del mundo juzgar al criminal contra la humanidad. El delincuente político solo lo es respecto a quién está atacando. Esa es la diferencia del delito político y los demás delitos. Por eso la amnistía y el indulto, que es una gracia del Estado hacia su oponente, se restringe al delito político, no opera al delito común, no opera al crimen contra la humanidad, mucho menos. Solo opera respecto al delito político, es decir, a la sedición, a la asonada o a la rebelión. Esa es nuestra legislación y es más o menos la legislación universal al respecto. Materia distinta es el tema de la conexidad, que ha traído múltiples debates en el país, incluso algo en el cual coincido con algunos representantes de la derecha, y es que el narcotráfico no puede ser conexo al delito político. Esas conexidades son un debate bastante profundo y amplio, pero no es el tema que nos convoca aquí. Aquí lo que nos está convocando en este proyecto es restringir lo que significa el delito político. Y creo que ahí sí estamos vulnerando un principio universal. El delito político es rebelarse contra un Estado. Esencialmente es eso. Con unos métodos que no están inscritos en la legalidad de ese Estado. No es una oposición legal, es una rebeldía incluso contra las reglas del juego que ha impuesto o que ha determinado ese Estado. Allí opera la amnistía y el indulto. En Colombia creo que no se hace indulto y amnistía desde los tiempos del proceso de paz del M-19, creo.
es decir, ya casi 40 años. Y hacia el futuro quizás no vuelva a operar el mecanismo, porque en los procesos de paz con los paramilitares y con las FARC no operó el mecanismo de la amnistía y el indulto, sino un mecanismo diferente que llamamos justicia transicional, tanto para unos como para otros. Es decir, allí no hubo ni amnistía ni indulto. Quizás no se vuelva a utilizar más en Colombia. Ojalá, además. Quizás las reglas mismas del Estado, que son las de la Constitución del 91, ya no permitan más el que existan rebeldes, sediciosos o personas partícipes de Asonada, sino que todos se opongan quizás al Estado, pero en las reglas que ha determinado el Estado, que son la Constitución del 91. Aún así, pensando en que nunca más se va a usar la amnistía y el indulto porque no va a haber más delincuencia política, nos inunda es la delincuencia común y el crimen contra la humanidad en nuestro territorio, que hay que eliminar definitivamente de la historia de Colombia. Por esa razón no me parece que sea ni pertinente, ni conveniente, ni tenga nada que ver, ni profundice la democracia, ni nos ayude a la construcción de la paz el proyecto que se está presentando. Entonces yo voy a votar en contra. Senador Petro y la senadora Cabal, para que nos dé la opinión de la proposición. Usted sabe que pues es una tesis, también es una discusión jurídica. Las reformas constitucionales son intemporales. Es decir, pueden ser retroactivas. Y entonces, más o menos, la proposición que se está presentando acaba con todos los procesos de paz que se han hecho en Colombia, incluso por personas que ya no están ni vivas. Yo no sé si esta comisión, sea por el cansancio, sea porque no están presentes todos, va a dejar pasar tamaña aprobación a nombre de la comisión primera, ni más ni menos la destrucción de la amnistía, del indulto en Colombia, y ni más ni menos la destrucción de todos los procesos de paz hechos en el país desde hace décadas. Me parece profundamente irresponsable, presidente, con la historia de Colombia. Así que yo hago un llamado, no sé si es que ya no están presentes los compañeros de la comisión, pero lo que se está haciendo aquí es la destrucción completa de la paz y de la Constitución del 91, así. Presente, compañero. Gracias, muy amable, compañera. Uy, ¿hicieron las paces? Por la paz siempre. Hicieron las paces. Buena noticia aquí en la comisión primera del día de hoy. Senadora María Fernanda, su opinión con respecto a la... Presidente. Senadora María Fernanda Cabal. Gracias, presidente. Acojo la proposición. Me parece que precisa mucho más la acción, pero también quiero llamar la atención aquí sobre quienes son tan activistas en favor del medio ambiente y que hoy también pretenden crear una nueva figura que se llama los derechos humanos ambientales, donde van prácticamente a judicializar cualquier actividad económica que produzca un daño ambiental, así no esté probado, con lo que se frena toda inversión y toda actividad de cualquier empresa pública e incluso privada por la inseguridad jurídica que esto conlleva. Entonces, para mí no es coherente que si por un lado lo que se pretende es generar más obstáculos a la inversión porque puede generar un daño, aquí cuando hay con claridad una actuación criminal, especialmente la que producen los cultivos ilícitos, que es la deforestación que lleva a destruir las fuentes de agua, la deforestación que lleva a la ruina, porque convierte la tierra en una tierra, además,
que cambia su condición natural, que se sabe que es uno de los combates que con más fuerza tienen que ejercer países como el nuestro, donde los cultivos de coca o de amapola terminaron afectando reservas forestales que son invaluables como riqueza natural. Que esto simplemente se obvie, entonces destrozan todo y mañana son beneficiarios de amnistías e indultos y se les borra todo lo que hicieron. Y yo sí llamo la atención porque en el acuerdo de paz les tocó poner el narcotráfico como financiación para poder generar una conexidad, porque se sabía que las FARC era un grupo ya netamente narcotraficante. Entonces, cada vez que hay excusas, dejamos que nos destrocen todo, mientras usamos ese mismo discurso para excusar o para prohibir actividades económicas legales ilícitas. Esa dualidad es la que no logro entender, me parece incoherente, me parece que no es sano mirar por un solo ojo cuando el problema es tan complejo. Y la invitación es a que, así como se afirma que el medio ambiente debe ser protegido y para nuevas generaciones, y tiene una cantidad de conceptos nuevos como democracia ambiental, para esto sí no aplica. Porque esto no es la conducta que va conexa a la figura de una persona que se considera en rebelión. Esto es una condición adicional a la actitud depredadora de grupos armados organizados que dentro de las actividades que ejercen, además del terrorismo, es la depredación del medio ambiente y no les importa. Si esto no se sube al rango constitucional, no se genera un freno. Ustedes hoy están pensando en que el páramo hay que protegerlo y lo van a subir al rango constitucional, porque es protección del medio ambiente. Pero también hay que pensar en toda la minería ilegal que hay en páramo y que seguramente pertenece o al ELN o al Clan del Golfo o a las disidencias o a todos o a yo no sé a quién más, porque ahora no caben los grupos. Eso también se va a obviar, todo el daño que nos han hecho a la sociedad, daño para nuestra generación y para las futuras, es simplemente el cuestionamiento que yo me hago. De resto, avalo la proposición del senador Guevara para que sea votada. Gracias, presidente. Senador Gustavo Petro, tiene usted la palabra. No, yo pienso que hay que poner las cosas, digamos, sinceramente. El artículo no tiene como propósito aconductar a los rebeldes de tal manera que no afecten el medio ambiente, sino dañar cualquier posibilidad de proceso de paz, por ejemplo, con el ELN. El gobierno de Duque pudo ser el primer presidente en la historia de Colombia, por lo menos desde el año 1948 hasta la fecha, que pudiera acabar completamente, vía proceso de paz y diálogo, toda la insurgencia en Colombia, toda. Pudo respetar el proceso con la FARC y no habrían disidencias. Y pudo hacer el proceso de paz con el ELN, que estaba en la mesa de negociaciones. Y se hubiera acabado la insurgencia. El primer presidente en la historia desde el año 48. No quiso. No quiso por un sectarismo, una visión política que lo llevó a destruir eso. Parcialmente el proceso de paz con la FARC y totalmente la posibilidad de la paz con el ELN. La guerra en sí misma destruye el medio ambiente. ¿O qué creen que pasa cuando tiran bombas de un avión? ¿Qué creen que pasa cuando disparan en la selva o en las trochas o en los páramos? ¿Qué creen que pasa cuando hay 10,000 hombres armados en un páramo? Como pasa en el páramo de Sumapaz, por ejemplo. ¿Qué creen que pasa, independientemente si son guerrilleros o oficiales? ¿Qué creen que pasa con el medio ambiente? La guerra en sí misma destruye la vida humana y el medio ambiente. Luego, si fuésemos coherentes, lo que hay que acabar es con la guerra. María Fernanda, acabar con la guerra.
Vamos a poner un ejemplo concreto, los atentados contra la infraestructura petrolera, pública o privada. El petróleo que va en el tubo, una vez hay un atentado, sale y afecta al medio ambiente local. Y el petróleo que termina llegando a su destino, destruye toda la humanidad. Pero no, entonces el problema es en el que totea el tubo y no en el petróleo que se usa en la economía destruyendo toda la humanidad. Es una hipocresía. No es una hipocresía, en el fondo es la intención de que nadie de aquí en adelante haga un proceso de paz. Duque no quiso, yo sí quiero hacerlo si soy presidente. Se acaba la guerrilla en Colombia en el primer año de mi gobierno, por la vía del diálogo y de la paz. Se acaba. Claro, aquí se intenta es destruir los instrumentos jurídicos que le permita a alguien que sí tenga voluntad de paz hacer la paz. Y entonces tocaría hacer una nueva reforma constitucional para deshacer lo que está haciendo la Comisión Primera en este momento y dificultarla. Ese es el intento. Pero ¿por qué no hacer la paz? Si no queremos que se toteen los tubos ni que haya combates en los páramos, que entre otras cosas, María Fernanda, lo que produce la deforestación en la selva amazónica no es la hoja de coca solamente, por encima de ella y mucho más contundentemente la ganadería extensiva que se ha prohijado en Colombia como uno de los métodos prioritarios de uso de la tierra irracional en el país. Eso es lo que está destruyendo la selva amazónica. Pero vuelvo al tema y cierro este paréntesis. Lo que hay que hacer es la paz. Y por tanto lo que hay que construir son instrumentos jurídicos que permitan la paz, no destruir los instrumentos jurídicos existentes. Y uno de esos instrumentos jurídicos posibles, que algún presidente en el futuro, porque Duque no lo va a hacer, y le respeto a Duque que no lo quiera hacer, en su programa estaba eso, hacer trizas la paz, pero cualquier otro u otra presidenta en el futuro, elegida por el voto popular, que quiera hacer lo que este presidente no quiso, que es acabar con la guerra en Colombia, ¿por qué le vamos a quitar los instrumentos jurídicos y constitucionales para hacerlo? Como una especie de sectarismo político que se heredaría hacia el futuro, dejando una marca violenta y sanguinaria en el país. La mejor manera de preservar el medio ambiente en Colombia es haciendo la paz. Y lo que mejor puede ayudar en la Comisión Primera en esa posible construcción de una paz integral y definitiva es no dañando los mecanismos que aún subsisten jurídicos y constitucionales para hacer la paz en Colombia. Así que yo le pido a la Comisión Primera que no permita que este proyecto de reforma a la Constitución pase, porque yo creo que Colombia sí se merece la posibilidad de la paz, la posibilidad de que no se destruya el medio ambiente a través de la guerra, cualquiera que sea su actor armado. Y esa posibilidad no es más sino acabar la guerra. Poder acabar la guerra definitivamente en Colombia. Eso no es imposible. Eso lo han logrado la inmensa mayoría de las naciones del mundo. Es imposible entonces que en la sociedad colombiana y en la historia colombiana seamos impotentes, incapaces para abrazar y construir la paz. Solo porque por defender principios, sectarismos, ideologías, por defender el odio, por defender un proyecto político que sobre la base del miedo es que conquista los votos, entonces tengamos que sacrificar generaciones enteras en la guerra en Colombia. No hay una sola generación de jóvenes que haya podido vivir en paz en este país. ¿Por qué le vamos a cerrar, doctor Pacheco, ese camino? ¿No es lo más cristiano la paz? Me pregunto yo. ¿Por qué vamos a cerrar los instrumentos para la reconciliación? ¿Por qué vamos a quitarle a la Constitución los caminos para abrazarse en paz en Colombia? Yo le pido a los miembros de la comisión no dejar pasar este proyecto, no dejar pasar en la comisión estas intenciones de hacer trizas con lo poco que se ha hecho
y con las posibilidades de hacerlo en el futuro. Gracias, presidente. Bueno, muy bien, me dice el secretario que el senador Guevara ha retirado la proposición y la deja como constancia. Él me escribe que retira la proposición, señor presidente, el senador Carlos ¿Cómo? Eduardo Guevara.